Hola, en este tutorial te voy a enseñar a realizar esta maqueta virtual en SketchUp. Es un prisma de 7.20 metros de alto por 6 metros de ancho y 12 metros de largo. Está compuesto por cubos de 1,20 m, 1,20 m y 1,20 m. Entonces aquí tenemos la herramienta orbitar, que si le damos clic nos va a permitir movernos a través del espacio, hacia arriba, hacia abajo, bueno, en todas las direcciones. Tenemos la herramienta de desplazar, donde me puedo desplazar sobre este mismo eje en el que está la cámara, y tenemos también el de zoom, que me va a permitir acercarme o alejarme del objeto que vaya a dibujar. Por este lado tenemos la herramienta de seleccionar, borrar y el símbolo del lápiz, que me permite dibujar ciertas líneas. Aquí tenemos las herramientas que nos van a permitir modificar esos dibujos que vayamos haciendo, y sobre todo esta herramienta medir, que es bastante útil. Entonces vamos a líneas. Vamos a hacer un primer cubo que es de 1,20 m por 1,20 m. Empezamos a darle clic en el origen y vamos sobre el eje verde, le damos 1,20. Luego vamos y giramos el cursor. Si vemos que la línea se pone roja, es porque está paralela al eje rojo. Entonces le damos también 1,20, y lo mismo pasa sobre el eje verde, que va paralelo al eje verde, 1,20. Y para cerrar la superficie y completarlo, nos acercamos un poco más para que lo vean. Entonces cerramos y aquí ya tenemos nuestra superficie, ¿no? Entonces, cuando ya hemos terminado con el lápiz, si queremos ver, para cambiar la herramienta tenemos que ir y darle clic acá, ¿no? Entonces, cambiar de la herramienta lápiz e ir a orbitar para ir moviendo el modelo y verificar de que nos haya quedado bien el dibujo, ¿no? Entonces aquí ya tenemos esta superficie. Vamos a modificarla para que vamos a darle una altura, cambiar de 2 dimensiones a 3 dimensiones, a que tenga un volumen, a que se convierta en un cubo, y vamos a esta herramienta que se llama empujar. Entonces aquí la selecciono. Si paso el mouse o el cursor sobre la superficie, vemos cómo se ponen unos puntos en azul para determinar cuál es la superficie que va a tener en cuenta para modificar. Entonces le doy clic y la puedo subir o la puedo bajar, ¿no? Sobre el eje azul. Entonces la quiero subir, que sea de 1,20 m, 1,20, importante que sea coma, para que SketchUp pueda registrar las medidas, porque si le damos 1,20 no lo va a registrar. Entonces le damos 1,20 y aquí tenemos el cubo. El cubo que nos va a servir como esa ficha principal para conformar toda nuestra maqueta virtual. Entonces aquí tenemos 1,20 m, lo verificamos con la herramienta vuelvo y les muestro, herramienta medir, le damos clic, y si queremos medir desde este punto le damos clic hacia este punto y 1,20 m, ¿no? Entonces también podemos verificar le damos Escape en el teclado para deseleccionar, y vemos en el otro sentido, le damos clic y verificamos que es 1,20 m, ¿ya? Entonces aquí volvemos a seleccionar para empezar a copiar y pegar más de estas fichas para poder obtener la maqueta, ¿no? La maqueta completa. Entonces en ese caso, para poder hacer eso, aquí vemos que todas las superficies están sueltas, independientes, es decir, donde selecciono se ponen de unos puntos azules. Si selecciono esta superficie y por ejemplo la quiero mover, no se va a mover el cubo, sino que empieza a deformarse. Entonces aquí hay un
un problema. ¿Qué tengo que hacer para que esto no pase? Porque lo mismo pasa si selecciono, por ejemplo, una línea, una arista, se pone en azul y la pienso mover pensando que va a mover el cubo. Bueno, eso no va a pasar. Miren, pasan este tipo de cosas, ¿no? Se empieza a deformar la geometría y alteramos la forma del cubo. Entonces, para que esto funcione como un cubo completo y que lo podamos armar este conjunto de fichas, lo que hacemos es seleccionar de izquierda a derecha todas las superficies y las líneas de la forma que acabamos de dibujar, y vemos cómo están seleccionadas resaltadas en azul. Le damos clic derecho, crear grupo. Entonces creamos un grupo que es similar a crear componente. La diferencia del grupo y del componente ya se las voy a explicar. Entonces le damos crear grupo. Entonces aquí vemos que ya no se ha seleccionado, y cuando seleccionamos cualquier parte del cubo se selecciona todas las superficies y todas las líneas del cubo. Y vamos a darle en mover y se mueve nuestra figura completa, ¿no? Entonces así tenemos un dibujo mucho más ordenado, y luego cuando empecemos a modificar las formas, si dibujamos en grupo, pues no vamos a tener problemas de geometría. O que si yo quiero mover una línea o modificar un muro, en el caso de que quiera borrar un muro, generar un vano para hacer una puerta o una ventana, lo puede hacer de una manera fácil y que no se deformen el resto de las formas que tenga yo dibujada en el modelo. Entonces, en ese caso, pues para realizar la maqueta que veíamos al principio, si verificamos tiene una altura de 7,20, entonces vamos a usar en este caso el medidor. Le damos clic sobre el eje rojo y con el cursor, perdón, con las flechas del teclado, si le damos en la flecha hacia arriba, vamos a poder dibujar una guía sobre el eje azul. Entonces la altura es de 7,20, como les recuerdo poner la coma en SketchUp para tener la altura. Y también tenemos la superficie tiene un ancho de 6 metros y tiene un largo. Aquí vemos cómo estoy midiendo paralelo al eje verde, como la flecha se pone en verde, entonces sé que esta medida está dibujándose sobre el nivel 00, que es decir, el nivel del piso, y le doy 12, ¿no? Que es la medida. Entonces aquí vamos a verificar, entonces le doy en orbitar, empiezo a orbitar y ya tengo la guía para la altura, tengo las guías también para las dimensiones de la superficie, es decir, del primer nivel de la maqueta. Entonces vamos aquí a ver cómo podemos copiar y pegar este mismo cubo de manera repetida. Entonces una de las formas más tradicionales es control C, que es es copiar, y control V. Entonces ahí vemos cómo se copia. Otra de las formas, digamos que más rápida de hacerlo en SketchUp, es si yo oprimo la tecla control, le doy hacia una arista, vuelvo y oprimo la tecla control, y vemos, por ejemplo, aquí en la herramienta mover, en el cursor, podemos ver que está en mover, y si yo le oprimo control se pone un símbolo de más. Entonces ahí sé que voy a ir a copiar, ¿no? Entonces aquí tenemos la primera fila y los selecciono todos dándole un clic, y vamos a copiarlos rápido en el otro sentido. Entonces voy a mover
le doy control y lo copiamos. Bueno, aquí ya tenemos el primer nivel de la maqueta virtual. Entonces en ese caso selecciono todo el grupo, todas las fichas que en este caso no están agrupadas, y les recomiendo que no las agrupen, porque si no empiezan a crear grupos dentro de otros grupos, y luego cuando tengan muchas figuras dibujadas en el modelo va a ser muy complicado llegar a ese último grupo, ¿no? Entonces para esta maqueta no les recomiendo que lo hagan, o para este modelo 3D que es bastante básico. Entonces en ese caso pues tenemos cada uno de los cubos es un grupo independiente. Si quieren modificar uno de los cubos, le dan doble clic y ahí vemos como todo lo que está por fuera del grupo se pone opaco y nos selecciona todas las partes que están dentro de ese mismo grupo. Entonces este grupo, por ejemplo este cubo, lo puedo modificar. Entonces vamos a modificarlo pongámosle una pendiente. Entonces en este caso, si le pongo esta pendiente, si lo pongo así en diagonal, se modifica él solo. Aquí les voy a hablar un poco sobre la diferencia entre el grupo y el componente. Entonces, si es un componente, por ejemplo, vamos a copiar este hacia un lado y que sea un componente. Entonces le damos clic derecho, crear componente, ¿no? Entonces, cuando creas un componente te pide realizar un nombre. Los componentes sirven para formas que vas a repetir en un modelo. Por ejemplo, un tipo de iluminación, una luminaria o un tipo de puerta, ¿no? Que se va a repetir en una edificación, digamos que unas 10, 20 veces. Entonces, si modificas una, se van a modificar todas. Esa es la diferencia entre componentes y grupos. Entonces, pongámosle aquí cubo 2. Crear. Entonces, en este caso, este que es un componente, ahora voy a copiarlo. Tengo que ir otra vez a mover. Le doy en control para copiar otro. Y aquí copiamos varios. Entonces en este caso, si yo quiero que también tenga una diagonal si estuviéramos creando esos, vemos como aquí al mover esta forma, se modifican todos los otros componentes que tienen ese mismo nombre, ¿no? Entonces ahí está la diferencia entre componentes y grupos. Por eso yo les recomiendo que primero empiecen a trabajar en grupos y no en componentes. Cuando ya manejen un poco más SketchUp y tengan un poquito más de experiencia manejando este software, pueden realizar componentes sin que tengan problemas al momento de dibujar o de modificar alguna forma, y es más, si le saquen provecho y no sea luego un dolor de cabeza para ustedes. Y bueno, en ese caso vamos a borrar esta figura, no nos sirve, y bueno, terminamos de copiar y vamos a completar el volumen hasta arriba, ¿no? Entonces seleccionamos todas las fichas, le damos en mover, le damos clic acá, presionamos control y empezamos a copiar. También otra manera de llegar rápido a la herramienta de mover, para que no tengan que ir cada vez a cambiar estas herramientas, la abreviatura es en el teclado le dan M,
Por ejemplo, aquí estoy en seleccionar y le doy M y ya me pasa la herramienta mover, ¿no? Entonces no tengo que ir hasta la barra de herramientas cada vez que tengo que cambiar de seleccionar a mover. Entonces continuemos con copiando todo hasta que llegue a la altura que necesitamos. Y bueno, aquí llegó a la altura de 720. Vamos a verificar de que estén las medidas completas. Volvemos a pasar el medidor. Aquí vemos 720. Le damos escape para poder ver el largo 12 metros. Le damos escape también y vamos a ver cómo está el ancho, 6 metros. Entonces tenemos la maqueta bien. Ahora vamos a orbitar un poco alrededor del modelo para ver si está completo. Desde que estén todas las fichas completas y de que ya lo puedan trabajar. Entonces otra forma de hacer el zoom es también con el scroll del mouse. Pueden hacer zoom hacia afuera, zoom hacia adentro, mucho más cerca. Con la manito lo pueden mover la cámara y también pueden orbitar si le dan clic al scroll. Entonces le dan clic al scroll y pueden ir orbitando, ¿no? Y aquí tienen la maqueta base para empezar a modificarlo. Ya cuando empiecen para empezar a trabajar este volumen, pueden empezar a crear los espacios, pues seleccionando y en el teclado lo suprimen o van aquí a la herramienta de borrar y pueden ir borrando por grupos. Pero yo les recomiendo que mejor lo seleccionen para que lo seleccionen primero la ficha. Lo que se les ponga en azul, verifican que sí es la ficha que quieren borrar y lo van suprimiendo, ¿no? Y bueno, espero que les haya servido. Si tienen alguna duda pueden escribirme ahí en los comentarios.